Hola, ¿qué tal compañeros y profesor? Mi nombre es Fabiola Monroy Ayala y les voy a hablar acerca de las técnicas de manipulación de la carga, especificando los siguientes temas: manipulación de carga, estiva, sujeción de la carga, operaciones de carga y descarga y seguridad. Para empezar, les voy a hablar un poco acerca de la definición de la carga. Se entiende por carga aquellas mercancías, productos, bienes o materiales que se transportan por vía aérea, marítima o terrestre. Dentro de las características de la carga encontramos la carga general. Esta se divide en unitarizada y no unitarizada. La carga no unitarizada es la que conocemos como carga suelta. Este tipo de cargas consiste en bienes sueltos o individuales, manipulados o embarcados como unidades separadas. Y la carga unitarizada es la que conocemos como carga paletizada, donde se utilizan, valga la redundancia, pallets para su mejor sujeción y manipulación. La carga también se divide por su naturaleza. Dentro de ella se encuentran los perecederos, los no perecederos y las cargas peligrosas. Dentro de la manipulación de la carga en la logística empezaremos a hablar acerca de las técnicas de manipulación manual. La manipulación manual de cargas es una tarea bastante frecuente en todos los sectores de actividad y en muchos casos es responsable de la aparición de fatiga física o bien lesiones que se pueden producir de una forma repentina por la acumulación de pequeños traumatismos aparentemente sin importancia, pero que generalmente es la culpable de que existan muchas lesiones de espalda, principalmente dentro de los trabajadores en la cadena de suministros. Es muy importante considerar el peso máximo de la carga. En aquellas labores en las cuales la manipulación manual de las cargas se hace inevitable y las ayudas mecánicas no pueden usarse, los trabajadores no deberán operar cargas superiores a los 50 kilogramos en el caso de los varones. Para los menores de 18 años y las mujeres no podrán llevar, transportar, arrastrar o empujar sin ayuda de cargas mecánicas cargas superiores a los 20 kilogramos. Y en el caso de las mujeres embarazadas queda prohibido la realización de este ejercicio. Como medidas preventivas tenemos bastantes, pero yo me voy a enfocar en las tres principales. La primera es examinar la carga antes de manipularla. La segunda es planificar los movimientos, decidir el punto o puntos de carga más adecuados donde haya que depositar la carga y apartar del trayecto cualquier elemento que pueda inferir en el transporte y pueda causar algún accidente. Después de ello, se deben seguir las 5 reglas básicas en el momento de levantar la carga, que son separar los pies hasta conseguir una postura estable, doblar las rodillas, acercar al máximo el objeto a tu cuerpo, levantar el peso gradualmente y sin sacudidas, y no girar el tronco mientras está levantando la carga, ya que se puede generar alguna lesión de espalda y eso está totalmente prohibido. Es preferible balancearse sobre los pies. Como sabemos, para realizar este tipo de ejercicios hay normatividades aplicables que se tienen que seguir para que esto se haga de la mejor manera o se lleve a cabo de la mejor manera. Aquí tenemos la norma 06 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que nos habla del manejo y almacenamiento de materiales en condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Y también existen normatividades internacionales, como son la ISO 11228, la cual especifica los límites recomendados por el levantamiento, incluye las tareas de levantar, bajar, transportar de manera manual, tomando en cuenta respectivamente la intensidad, la frecuencia y la duración de la tarea. 3. Pero sin duda alguna, una de las normas más importantes que cubre todo lo antes mencionado es la norma oficial mexicana 036 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que establece lo siguiente: las cargas máximas por género y edad, la vigilancia a la salud de los trabajadores, la capacitación y el adiestramiento, las medidas de prevención y el factor de riesgo ergonómico por el manejo manual de las cargas. La sujeción es la unión, articulación o adherencia con la que algo está sujeto de manera que no puede separarse, apartarse, dividirse, desviarse o inclinarse. En el transporte se debe sujetar la carga para evitar movimientos inaceptables bajo las condiciones de operación. Para esto existen diversos métodos para la sujeción de la carga. El primero es el método indirecto o de fricción, que esto se da a causa del peso de la carga más los amarres. El segundo es el indirecto. Aquí entra el contenido
que son a base de tanques y cajas de volteo, que generalmente es mercancía o carga a granel. La segunda es la asegurada, que esta se hace mediante cabeceras, costados o con puertas. Y la última es la sujeta, que se realiza mediante seguros de giro y amarres directos. Para lograr todo ello existen herramientas de apoyo para la sujeción de la carga. Como podemos ver, son puntos de anclaje. Esto es un dispositivo o estructura que se encuentra fija en forma permanente al vehículo, como son las argollas. Tenemos también las plataformas. Aquí el montaje de los dispositivos de anclaje o de amarre no deberá en modo alguno debilitar el chasis del vehículo o la estructura de la caja. También tenemos sujetadores o amarres. Los amarres aumentarán la presión entre la carga y la plataforma del vehículo, con lo cual incrementa la fricción entre ambas partes. Los amarres deben de ser pretensados correctamente y que no pierdan la tensión durante su trabajo, ya que en efecto de fricción se reducirá y la carga podría moverse. También tenemos tensores y conectores de amarres. Los amarres tipo banda, cable o cadena necesitan tensores y argollas, los cuales deben ser manufacturados siguiendo las normas establecidas. En el caso de los tensores y argollas hechos de acero, la capacidad marcada por el fabricante no deberá ser mayor a la mitad del esfuerzo especificado a la ruptura. Actualmente existen tensores monitorizados que tienen la ventaja de que se autotensan en forma continua y automática durante el trayecto. También existen ensambles con bandas y a base de cadenas. Los ensambles con bandas y malacates de matraca portátiles o fijos deben ser manufacturados de acuerdo a las normas establecidas. Los ensambles a base de cadenas, mediante la selección adecuada de la cadena, debe tener en cuenta su tamaño, su resistencia y su dureza. Las cadenas utilizadas para la sujeción de las mercancías son llamadas cadenas para el transporte y son fabricadas con metal cuyo punto de excedencia se encuentra entre los 650 y 700 megapascales. También tenemos eslingas, flejes, mordazas y seguros. En el caso de las eslingas, estas son una herramienta sumamente importante que se utiliza para enganchar objetos, ya sea para elevarlos, transportarlos y arrastrarlos. Estas herramientas por lo regular se fabrican de aceros y materiales sintéticos como pueden ser nylon o poliéster. De la misma manera tenemos flejes. Este es un sistema de fijación de cargas muy habitual que este sistema de embalaje es un tipo de correa o cinta que sirve para fijar mercancías, pallets, bultos y otros paquetes. La estiva es la adecuada distribución de la mercancía en las unidades de carga. Es decir, esta actividad maximiza el aprovechamiento del espacio disponible en las unidades de transporte. Además, forma parte de una de las labores indispensables para el transporte de mercancías. La estiva se refiere desde la organización de las cajas del pequeño tamaño dentro de los contenedores a los contenedores en el medio de transporte. Realizar correctamente la estiva de mercancías es fundamental para garantizar la integridad de los productos. En el caso de las cajas, estas primero deben ser apiladas en una unidad denominada pallet, que se clasifica dependiendo de su medida. De estos se derivan dos grandes pallets que son utilizados generalmente con más frecuencia. Primero tenemos el pallet europeo, que mide 0.8 metros por 1.2 metros. Y el que es más utilizado en este caso es el pallet estándar, que mide 1 metro por 1.2 metros. Para realizar la estiva se deben tener consideraciones generales que nos ayudan a realizar este proceso de manera correcta. Los productos no compatibles no deben ser transportados en la misma unidad. Por ejemplo, no se pueden combinar productos químicos con productos perecederos. Disminuir la fricción entre las cargas, por ejemplo, agregando paneles entre las pilas. Sujetar la carga correctamente. Esta actividad se conoce como trincaje. Realizar la estiva acorde a las propiedades físicas de los objetos. La carga líquida se coloca debajo de la sólida. Esto para evitar derrames sobre la carga sólida en el caso de alguna fuga. La carga ligera se coloca encima de la carga pesada.
Para ello se debe considerar el peso bruto y el volumen. No es lo mismo cargar una mercancía que pese mucho y que tenga poco volumen a que esté una con amplio volumen y tenga un peso menor. Todas estas consideraciones se deben tomar en cuenta de acuerdo a las cajas, a los contenedores en los que se vaya a transportar la mercancía. Hay que tener en cuenta la normatividad, en este caso es la norma 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta norma oficial mexicana habla sobre el peso y las dimensiones máximas con las que se pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal. Aquí se destaca, por ejemplo, las nomenclaturas, la velocidad a la que debe ir el vehículo y su peso máximo correspondiente. Cuando hablamos de manipulación de carga y descarga, el manipuleo de la carga es la acción de mover la carga en distintos lugares por donde ésta debe pasar, por ejemplo, las fábricas, las terminales, los almacenes, así como cargarla y descargarla o de los vehículos donde se debe transportar a su destino. Para esto existen riesgos y prevención que deben ser controlados. Al hacer dichas maniobras que ya se conocen como muchos movimientos de riesgo, se deben tomar medidas preventivas tanto como la adecuada capacitación del personal, la utilización de los implementos de precaución necesarios como son el casco, los guantes, para evitar que esta mercancía se resbale y los zapatos especiales. La carga se debe manipular también según su naturaleza. Por ejemplo, la carga peligrosa está sometida a regulaciones internacionales muy estrictas en cuanto a su manipulación. Exige una estiba y una trinca más cuidadosa que cualquier otro tipo de carga, precisamente por los daños que le puede causar al personal. La carga perecedera, esta se requiere un manipuleo normal, pero teniendo cuidado en los elementos como la temperatura y sus condiciones climáticas. Y por último tenemos la carga frágil, que requiere un manipuleo muy cuidadoso en el tipo de embalaje externo, donde pueden incluir en el nivel del riesgo. Son esenciales para la manipulación, en este caso de rótulos o marcas de embalaje que indiquen la fragilidad de la carga. 3. Todo proceso de almacenamiento inicia en las zonas de carga y termina en las zonas de descargas, donde se debe identificar el lote de la mercancía, la fecha de vencimiento y las características claras del producto para poder ubicarlos o manipularlos. Para este caso, el personal debe estar completamente capacitado para manipular la mercancía dependiendo sus características, poderla ubicar en el medio de transporte o estibarla en el almacén. Para ello es imprescindible, en el caso de la mercancía en la que se pueda paletizar, valga la redundancia, los pallets o los montacargas para su manipulación eficiente y con mayor facilidad. Donde se debe tener en cuenta el embalaje, el empaque, el trincaje y las herramientas de apoyo para la manipulación. Listo. 3. La recepción de mercancías es el proceso mediante el cual los productos que han sido adquiridos por el proveedor llegan al almacén para que sean clasificados, controlados y colocados. El despacho de mercancías tiene por objetivo enviar los productos demandados por el cliente de manera que salgan del almacén en dirección a su entrega en tiempo y forma acordados, en el perfecto estado. La planificación de entrega se encarga de la consolidación y orden de la mercancía, la comprobación de documentos y la carga de la mercancía. El último tema, y no menos importante, es la seguridad. En cuanto a la seguridad personal, se debe utilizar el equipo de protección personal, como es el protector lumbar o faja, botas de seguridad, casco de protección, chaleco reflectivo, gafas de seguridad, pantalones de trabajo y guantes. Cabe destacar que este equipo de protección personal tiene diferentes características de acuerdo al tipo de mercancía que se vaya a manipular. En cuanto a la infraestructura, la iluminación debe ser adecuada, el espacio debe estar libre lo suficientemente para la ejecución de la actividad, ya sea para el acomodo, el picking o las maniobras de carga y descarga. Las características del suelo deben ser acordes a la actividad que se va a realizar, evitando desniveles o la presencia de aceites o sustancias que puedan hacer peligroso el trayecto.
En cuanto a los vehículos, se debe elegir de acuerdo al tamaño, tipo y peso de la mercancía. El vehículo debe contar con una documentación necesaria para poder garantizar el cumplimiento de sus funciones. Y la ejecución de la carga debe ser apropiada a las características de la mercancía y con ayuda de las herramientas de apoyo para la sujeción, tomando en cuenta las recomendaciones del fabricante. 3. La seguridad y la correcta manipulación de las mercancías es indispensable en todos los procesos de la cadena de suministros, ya que de esto depende que se pueda realizar la correcta entrega de mercancías y con ello obtener la satisfacción del cliente, que por consecuencia generará utilidades y crecimiento en las organizaciones. Eso es todo de mi parte. Por su atención, muchas gracias.